el objetivo de esta guía es reconocer algunos de los elementos de la tabla periódica. Para esto, entonces vamos a tomar aquí la tabla periódica, vamos aquí a agrandarla un poquito y vamos a ver entonces unos elementos generales, pero que son importantes para los temas que siguen. Lo primero, reconocer que la tabla periódica tiene dos elementos que los diferencian, que son lo que vamos a llamar aquí los grupos, que ustedes lo están viendo acá, y los periodos. Entonces, cuando nosotros hablamos de los grupos, ustedes se dan cuenta que los grupos van a ser 1A, 2A, que vienen notados con números romanos y una letra, es decir, la tabla periódica va a tener dos grupos, el grupo A y el grupo B. En este momento estamos viendo los del grupo A, que va a ser 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. Este elemento nos va a permitir saber entonces que cuando un elemento que se encuentre en un grupo determinado va a tener unos electrones de valencia que corresponden con el número del grupo. Ejemplo, si nosotros tomamos aquí el calcio, vamos a saber que el calcio va a tener dos electrones de valencia porque pertenece al grupo 2A. Para el caso, digamos aquí del selenio, el selenio tendría 6 electrones de valencia porque equivale porque pertenece, perdón, al grupo 6A. Si tomáramos el boro, tendría entonces, ese elemento tendría 3 electrones de valencia porque pertenece al grupo 3A. El otro elemento que es relevante aquí es el de el periodo. Si ustedes se dan cuenta, el periodo va desde 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y ese periodo corresponde a los niveles de energía. Entonces, ¿qué podemos decir? Que todos los elementos que pertenecen, por ejemplo, al periodo 6 van a tener 6 niveles de energía. Todos los que pertenecen al periodo 4 van a tener 4 niveles de energía. Entonces, si tomáramos un elemento, por ejemplo, como el bario, podríamos decir dos cosas de ese elemento solamente observando lo que acabamos de ver. Sabríamos que tiene 6 niveles de energía y que tiene 2 electrones de valencia, que son los electrones que están en su último nivel. Si tomáramos, por ejemplo, el cloro, miraríamos que pertenece al periodo 3, es decir, tiene 3 niveles de energía, y como pertenece al grupo 7A, va a tener entonces 7 electrones de valencia. Otro elemento que es importante que miremos en la tabla periódica es que en la tabla periódica vamos a tener también un dibujo, ¿cierto? Que vamos a reconocer aquí en la parte de arriba, y ese dibujo o ese elemento va a tener, vamos a denominarlo un elemento guía. ¿Qué es eso de un elemento guía? Como ustedes se dan cuenta, cada elemento de la tabla periódica tiene una serie de números, pero esos números corresponden con una característica propia del elemento. En este caso, si miramos el 1 que está puesto aquí, va a corresponder al número atómico. Debajo de eso van a haber otras características como punto de ebullición, la masa atómica, el nombre, la estructura atómica, el símbolo, es decir, van a aparecer diferentes cosas. Eso como un elemento fundamental. Otro elemento que se puede observar aquí es lo que está aquí, que son unas convenciones que vamos a ver que pertenecen a básicamente a las diferencias que hay entre los elementos que están en la tabla periódica. En este momento nos interesa reconocer simplemente dos. El primero es estos elementos que están aquí en el grupo 8A, que como ustedes se dan cuenta aquí la tabla lo denomina gases nobles. Son elementos que en su último nivel de energía tienen 8 electrones, excepto
el helio, que solamente tiene 2 electrones en su último nivel. O sea que a eso los denominaríamos gases nobles. Estos que están aquí, que los estoy marcando aquí en rojo, ¿cierto? Esos elementos los vamos a conocer como no metales, por eso en la guía que les envío uno de los puntos es justamente elaborar un esqueleto de la tabla periódica y marcar estos elementos para no perderlos de vista. Entonces estos van a ser gases nobles, los azules, los rojos serían los no metales y el resto los vamos a llamar metales. Esos tres elementos por lo menos que queden ahí claros, es decir, ya tenemos que la tabla periódica está dividida en grupos, grupo A y grupo B, que los periodos van desde 1 hasta 7 en el caso de esta tabla, pero que ya en algunas tablas ya se está viendo el grupo 8. Reconocemos también los gases nobles, los metales, los no metales, reconocemos también el elemento guía y otro elemento que es fundamental de reconocer es que aquí todos estos elementos que están en el grupo 1A y 2A van a terminar siempre en S. Aquí vamos a tener estos elementos que están aquí van a terminar entonces en P, estos en D y estos en F, que es básicamente lo que habíamos visto en los anteriores videos, es decir, los orbitales de lo que vamos a denominar la última capa de electrones. Entonces en la última capa de electrones va a terminar en S, estos de aquí van a terminar en P, estos del grupo B van a terminar en D y estos de aquí abajo van a terminar en el grupo F. Estos elementos que acabo de mencionar los podemos poner aquí a prueba y básicamente lo que vamos a hacer es mirar que podemos determinar un elemento a partir de los periodos y los grupos. Si nos dicen que hay un elemento que está en el periodo 3, es decir aquí, y en el grupo 5, vendríamos entonces, aquí estaría 3, 4 y 5, nos estarían hablando entonces del fósforo. Y el fósforo dice que pertenece al periodo 3, o sea que tendría 1, 2 y 3 niveles de energía. Si pertenece al grupo 5, quiere decir que tiene 5 electrones, de tal manera que los electrones de valencia estarían representados como los 5 punticos que habíamos visto en el otro video. Si vemos quién está en el periodo 6 y grupo 1, vamos a encontrar entonces al cesio y vamos a saber que como pertenece al periodo 6 va a tener 6 niveles de energía, ¿cierto? Y al pertenecer al grupo 1 quiere decir que tiene un electrón de valencia, de tal manera que lo representamos de esta manera. En el grupo 5, que es este, y si nos vamos hasta el 7, vamos a encontrar que es el yodo, y el yodo dice que tiene, está en el periodo 5, de tal manera que debe tener 5 niveles de energía. Como está en el grupo 7, va a tener 7 electrones, de tal manera que el yodo lo vamos a colocar de esta manera, lo representaríamos los electrones de valencia. Y este que está en el periodo 4, grupo 3, tiene que ser el galio, y el galio, como está en el periodo 4, tiene 4 niveles de energía, y por pertenecer al grupo 3A va a tener 3 electrones, de tal manera que el galio lo representamos de esta manera. Podemos hacer lo contrario también. Si buscamos el estroncio, que tiene número atómico 38, está ubicado en el periodo 5, o sea que tendría 1, 2, 3, 4 y 5, y está colocado en el grupo 2A, de tal manera que tiene 2 electrones. Luego diríamos que el estroncio se representaría de esta manera. El bromo, que está aquí al otro lado, está en el periodo 4, 1, 2, 3, 4, y está ubicado en el grupo 7, de tal manera que tendría 7 electrones, de tal manera que el bromo estaría representado con 7 electrones alrededor. Si miramos
El estaño va a estar colocado en el grupo 5, 1, 2, 3, 4, perdón, en el periodo 5, ¿sí? O me equivoqué, a ver dónde está el estaño, sí, aquí está, el estaño está en el periodo 5 y en el grupo 4, de tal manera que va a tener 4 electrones, luego el estaño va a tener 1, 2, 3, 4. El escandio está ubicado acá, en el 4, periodo 4, 1, 2, 3, 4, y por pertenecer a el grupo B vamos a decir que tiene 2 electrones, de tal manera que el escandio lo representamos con 2 electrones. El zinc está aquí, también está en el periodo 4, 1, 2, 3, 4, y al igual que el otro, por estar en el grupo B, tiene 2 electrones, de tal manera que el zinc se representa así. El mercurio, que está aquí en esta zona, está en el periodo 6, de tal manera que vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pertenece al grupo B, también sería 2 electrones, de tal manera que el mercurio se representaría de esta forma. Con estos ejercicios que acabamos de hacer, ya podemos